misericordia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano en este lugar, Señor. Que tu presencia se deje sentir en su vida, Señor. Que tu presencia toque a cada persona, Señor. Mira los que vienen de camino, Señor, que tú aligeres sus pasos. Los que no pueden venir, Señor, tú conoces la situación, Señor. Pido que tú los visites, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Que tú pongas en ellos, Señor, esa ansia, Señor, de estar en tu casa de oración, Señor. Para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Para buscarte, Señor, en todo momento. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti todos estamos perdidos, Señor. Yo te muestro tu amor para con nosotros, Señor, muriendo con nosotros en la cruz. Y nosotros te alabamos, te glorificamos por ello y te damos muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Y por eso estamos en este lugar para adorarte, Señor. Oh, bendice a cada uno, hermano, Señor, a cada hermano, Señor, a su familia. Bendice al pastor, Señor, dale salud. Ayúdanos en recuperación pronta, Señor, para llegar a este corazón. Dile al pastor Maldonado, Señor, a su familia, a su congregación, y dale fuerza para seguir hacia adelante, Señor. Mientras, Señor, estamos aquí con él, Señor, que tú sigas bendiciendo y bendiga también su congregación, Señor. En este momento, Señor, hemos de empezar, Señor, a hablar tu palabra. Pedimos sabiduría del cielo, Señor, para poder hablar lo que tu palabra dice, Señor, y no la opinión de hombres. Señor, revela, Señor, los secretos que hay en tu palabra, para que nosotros podamos seguir el ejemplo, Señor, lo bueno que hay en ella, Señor. Y lo malo, Señor, no repetirlo, Señor, sino vivir para ti, en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios le bendiga esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuántos están gozosos Amén, gloria de a estar en la casa del Señor? Praise God. No hay lugar mejor que usted ha escogido en este día. Amén, gloria. De traer lo primero del día, Amén, gloria a Jesús. nuestros días, nuestra mañana, a nuestro Dios. Porque Dios es digno de toda una alabanza. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y por eso nosotros le alabamos. Esperando que usted hoy medite en la palabra del Señor, muy importante. Y podemos discutir la clase de hoy, poder aprender de ella. Hay unas comparaciones aquí en la lección de hoy que son muy importantes. No sé cuánto la estudiaron, pero es una clase que habla de las consecuencias de la desobediencia y habla también de lo que Dios apremia cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios. Sabemos que en esta vida que nosotros vivimos hay momentos que muchos que han estado en el camino del Señor lo han dejado y se han ido detrás de doctrinas falsas. Muchos se han apostatado de la fe, creyendo cosas que gente se han inventado. Y algunos gente que han enseñado la palabra de Dios, han enseñado, han estudiado, han predicado y han tenido gran nombre sobre el ministerio en las iglesias. Y de repente usted ve como que cambian lo que creen y empiezan a creer cosas
que son totalmente antibíblicas. Al llegar al punto de que realmente se apartan completamente de lo que es el formato y la regla bíblica. Y algunas veces nosotros pensamos, ¿cómo esto es posible? Que una persona que se ha preparado en la palabra del Señor, enseñado, y de repente cambie su manera de pensar a una manera que es completamente en contra de lo que la palabra de Dios estipula. Hay un ministro, ¿cómo se llama? Creo que es Reverend Higgins, o Higgins, yo creo que se llama él, afroamericano, que predicaba la palabra del Señor y era poderoso en lo que predicaba y enseñaba la sana doctrina. Y llegó un tiempo en su vida que cambió. Ahora pone videos en el internet y hay que velar, tener mucho cuidado. Viste de ministro, está detrás de un altar, de un púlpito, usa la Biblia y después la interpreta de cierta manera. Él dice que él predicaba que Jesucristo iba a venir a la tierra, iba a venir por su iglesia, el rapto de la iglesia. Pero él dice, no lo espere, ni lo crea, porque el rapto no viene. Él dice, Jesucristo dijo esto, Jesucristo dijo lo otro, pero Jesucristo nunca existió. Tiene una congregación y la gente van y se congregan con él y alaban y glorifican. Tienen su manera de hacer culto. No entiendo por qué hacen cultos, pero usan la palabra y empiezan a hablar y cada versículo empieza a tener interpretación. Pero este hombre antes predicaba la verdad, pero se ha apostatado de la fe, trayendo ahora enseñanzas que son totalmente en contra. Un hombre, ministro, hijo de ministro, de una familia muy buena, y de repente se tuerce. ¿Cómo es posible que muchos de nuestros hijos que se crían en el Evangelio, uno le enseña la palabra de Dios desde pequeño, y cuando llegan a cierta edad se aparten, y algunos, aunque se apartan, se mantienen creyendo, pero hay otros que se apartan completo y se vuelven tras caminos que son totalmente en contra de la palabra del Señor, y se van a los ídolos, se van al espiritismo y empiezan a creer cosas que son totalmente en contra de la palabra de Dios, que son abominación a Jehová. Y ellos se les enseñó otra cosa, se les enseñó la verdad, pero ellos ahora creen otra cosa. ¿Cómo es posible? Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no somos culpables de que nuestros hijos, después que se les haya enseñado la verdad, se vuelvan a hacer lo opuesto de lo que nosotros les enseñemos. Muchas veces nosotros criamos a nuestros hijos, los criamos de cierta manera, con mucho respeto,
y de repente cuando llegan a cierta edad se envuelven en las drogas, se van a la calle, terminan en la cárcel y la gente dice, mira, pues claro, rápidamente quieren señalar que la culpa lo tienen los padres. Pero no, hay a veces que usted puede ser un padre bien malo y le salga el hijo bueno. Sí, y hoy veremos en la clase de hoy, vamos a estar hablando de Acaz, rey de Judá, y la comparación entre él y su hijo, el rey Ezequías, para que vean que aunque él fue un rey, uno de los más malos reyes de Judá, ustedes saben que Acab era el rey más malo en Israel, en el reino del norte, pero aquí en el reino del sur surgió Acaz, o Acaz, como lo quieren decir, porque en diferentes opciones lo llama diferente. Y fue el peor, uno de los peores reyes, si no el peor, de Judá. Vamos a mirar la lección de esta mañana. Gloria, gloria sea el Señor. Estamos en el estudio 24. En su expositor, el estudio 24. ¿Tienen su expositor? Amén. ¿Tenemos? Ok. ¿Quién me lee el tema de esta lección? Pero, hermana. Dios elimina toda influencia de maldad. La base bíblica segunda de Crónicas 28, 1, 6, 19, 27, 29, 1, 10, 22, 1, 19, 23. El objetivo. No, no lo he dicho todavía. Ok. Esta clase cubre unos cuantos capítulos de Segunda de Crónica. Creo que es del 28 al 32, creo que es. Es una clase bastante extensa. Pero aquí está resumida, la vamos a hacer como resumen porque no tenemos todo el tiempo para cubrir todo eso. Pero vamos a buscar lo importante de lo que esta clase nos quiere enseñar. Y usted dijo que el tema era Dios elimina toda influencia de maldad. ¿Usted entiende eso? Dios elimina toda influencia de maldad. Cuando usted ve al Señor, ¿qué el Señor hace con usted? Cuando está en el Señor, como que le cambia la... No se pone a estar hablando como antes. Usted cambia. Cambia, sí. Las influencias del mundo que usted llevaba, la manera de hacer las cosas, cambian. Muchos de nosotros vivíamos una vida buscando cómo hacer maldad. Alguien nos hacía algo y nosotros buscábamos cómo desquitarnos. Que no me voy a quedar con eso. No me voy a quedar con eso. El que me la hace, Me la paga. me la paga. Como dicen en las novelas mexicanas, me la vas a pagar. Me la vas a pagar.
Pero cuando Dios llega al corazón del ser humano, Dios empieza a eliminar toda esa influencia de maldad que el hombre lleva. La manera de vivir en su hogar, Dios empieza a eliminar todo aquello que no le agrada, que probablemente para nosotros no sea algo de maldad, pero es una abominación ante los ojos de Jehová. Y Jehová empieza a eliminar. Es importante que usted entienda que cuando usted viene al Señor, el Señor lo acepta exactamente como usted es. El Señor lo ama tal como usted, ve como usted está. Pero el Señor lo ama tanto que no lo va a dejar quedarse como usted vino. Hay gente que dicen, no, Dios me ama como soy y no quieren cambiar. Pero yo quiero decirte que mira lo que dice en Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. todas son hechas Nuevas. Usted no puede quedarse igual. La influencia de maldad tiene que irse. Tiene que irse de su hogar. Tiene que irse de su negocio. Tiene que irse de su manera de pensar. No se puede mantener así. Cuando Cristo llega, nuestra alma tiene que cambiar. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. ¿Cuánto nosotros hablábamos? Que con lo que sale la maldición de nuestra boca, palabras obscenas. Tiene que cambiar. ¿Cuántos de nosotros no visitábamos lugares que no deben estar ahí, que todo era pecado, violación? En las barras, en todos esos lugares de maldad. Y Dios cambió. No me diga usted a mí que Jehová solamente mira el corazón, porque si Él mira el corazón, porque cuando Él mira el corazón ve exactamente quiénes somos y sabe dónde Él tiene que trabajar para cambiarnos. Hay maldad en el corazón del hombre. La Biblia lo dice. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. El mundo te dice, sigue tu corazón. No, güey. El corazón es engañoso. Tienes que seguir a Cristo. Por eso el salmista dijo, examina mi corazón. Examina. Si hay algo en mí que no te agrada, si hay pecado en mí, porque el corazón es engañoso. Pero el Señor cuando llega, empieza a eliminar la maldad. Cuando el Señor llega a una iglesia, porque hay iglesias, créeme, que el Señor no está. Hay iglesias que el Señor, porque ¿sabe por qué no está el Señor? Porque lo hemos sacado. Pero el Señor cuando llega, manda una persona justa, temerosa, íntegra, que entonces Dios dice, te voy a llevar a ese lugar y allá te voy a poner como líder. Empieza a cambiar las cosas, dirigido por el Espíritu Santo. Y la maldad empieza a salir y empieza a eliminar la maldad, porque donde el Espíritu Santo entra, la maldad tiene que salir. El Espíritu Santo nos da la libertad. Pero hay lugares de adoración, se dice ser de adoración, pero lo que está ocurriendo en el lugar es completamente contrario
a la adoración verdadera. Entonces algunas veces Dios saca a la persona que está dirigiendo y trae una persona a ese lugar para poder corregir lo que está pasando. Y esa persona empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y empieza a poner todo en orden en el lugar donde está. Y a muchos no les gustarán. Pero son las personas que entonces empiezan a salir. Porque el Señor empieza a eliminar. Y no es porque el Señor no los pueda salvar. Es porque si usted no se deja trabajar por el Señor no puede trabajar con usted. Le toca a usted someterse. Porque nosotros tenemos la voluntad propia, el libre albedrío. Y Dios no le va a forzar a nadie. Pero la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y cuando Dios pone un líder, Él va a corregir todo lo que anda mal. Y va a empezar a eliminar la maldad que se ha colado al pueblo. ¿Usted no ha visto lo que está pasando hoy en las iglesias? Esta gente metió en los púlpitos, hablándole mentira al pueblo, sacándole dinero al pueblo, viviendo ricamente, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Han cambiado a Jesús, la verdadera adoración, por ídolos, que es la riqueza. Y va a llegar el tiempo que, como dice la Biblia, que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. El Señor eliminará toda maldad. Créalo. Dios elimina toda influencia de maldad. Así como le dije, en su vida, en su hogar, en la iglesia, en su trabajo. Y Dios lo pondrá a usted en lugares donde Él se va a glorificar y usted será bendecido. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Primer objetivo dice analizar la diferencia entre el malvado rey Acaz y su hijo Ezequías. No vamos a hablar mucho de este objetivo porque la clase completamente es eso. La clase se va a ir completamente hablando sobre eso. Pero sí lo que le puedo decir, que Acaz era un malvado, un perverso. Se dio malo acá, sí. Oiga, Terrible. teniendo un ejemplo tan grande que fue su padre, Sí, señor. Jotán. Pero tomó, dice la palabra del Señor, los caminos y las costumbres de los reyes de Israel. Ustedes saben que los reyes de Israel eran gente mala. Y él tomó ese ejemplo y no tomó el ejemplo de su padre. Como le estaba diciendo antes, nosotros no somos culpables muchas veces de el camino que escogen nuestros hijos. Mucha gente nos quiere echar la culpa. Pero mire, ten paz en su mente, en su corazón. Si usted sabe que usted hizo lo correcto, no se culpe. Porque cada persona tiene su propia voluntad.
Y Dios no se va a ir en contra de su propia voluntad tampoco. Si usted quiere hacer las cosas bien, te las hace bien. Si las quiere hacer mal, las va a hacer mal. No culpe a nadie. Yo soy responsable por mis decisiones, por mi proceder. Usted también. Así ve. Y sus hijos también. ¿Me entienden? Así es. El rey Ezequías aunque su padre fue tan malvado, cuando entró en el reinado, hizo lo correcto Sí, Señor. delante de los ojos de Jehová. Hizo lo correcto como su padre David. Así Imagínense. Padre malvado, el ejemplo que le dio el país no fue muy bueno. Pero Ezequías vino, hizo lo correcto. que, así mismo. Y fue bendecido. Y el pueblo fue bendecido. Aunque ya sabemos que en este momento estamos hablando de los tiempos ya finales, donde ya este pueblo iba a ser, estaba siendo ya terminado. Ya los asirios habían tomado control de Israel, algunos estaban en control también de Jerusalén, de Judá, pero en Jerusalén no podían entrar porque en Jerusalén estaba Ezequías y ¿quién más? El profeta Isaías. Señor. Y ellos, Jehová estaba con ellos y no podían tomar mucho ahí en Jerusalén porque Jehová estaba con ellos. Dios les revelaba todas las cosas. Siempre. al pueblo, Así como al profeta. hablamos la semana pasada, que Dios le revelaba al profeta Eliseo. Sí. Pues también Dios siempre estaba, revelando a los profetas. Y ahí estaba el profeta Isaías, Isaías era en ese entonces Ezequías. en el tiempo de Ezequías. Después de Ezequías vino su hijo Manasés, que era también, vino a ser malo. Otro rey malo. Heredó lo de la muerte. Dice así que, imagínate que cogió y mandó a cerrullar a Isaías Sí. y lo mató por la mitad. Con una sierra. Oye, es terrible eso. Pero siempre Dios cae otra persona. Entonces viene Josías, Así es. buen rey, y Dios cae a Jeremías, De la misma descendencia. Fíjese bien. el profeta Jeremías. Y a Jeremías no lo querían tampoco, Profeta. porque Jeremías le decía al pueblo lo que había, le decía su verdad. Oiga, Ahora, yo nunca he leído de otro profeta que se haya echado tantas maldiciones como Jeremías. No. Ay, María. Él no quería vivir. este profeta Jeremías, Pero Jeremías lo último que dijo, que por qué no se murió en el vientre de su madre. A su padre le fue de sepultura, que le fuera de sepultura. de tanto, Ay, Cristo. es que él es el profeta que lloraba por el pueblo, que lo traía a juicio. Sufrió mucho. Cuando él abría la boca, traía juicio, hablaba juicio contra el pueblo. Es que, oiga, hermano, usted sabe lo que es usted luchando con un pueblo, por conducirlo por el buen camino para que Dios se glorifique en ese pueblo y lo bendiga y no lo desampare. Y otra gente haciendo lo contrario. No, eso es terrible. Eso es terrible. Dios siempre tendrá una voz, una atalaya, Sí. para alertar al pueblo de lo que viene. No importando, mire, como le dije, mataron a Isaías, Dios manda
a Jeremías. Y Jeremías le hablaba al pueblo y le decía la verdad. Mire esto. Mire, fíjese, mire cómo habla Jeremías, para que usted vea. El pueblo se había alejado del Señor, así como siempre lo estaba haciendo, y después usted sabe que ya Judá también se estaba involucrando tanto. Entonces viene y mire lo que dice. Él dice: porque, hablando del pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y antes de eso dijo, hablándole a Israel, porque como Israel había cambiado el Dios verdadero, a Judá le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses que no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Le decía la verdad. Dios siempre tendrá palabra para su pueblo. Y el rey Acaz depravó el pueblo, hizo lo malo delante de Jehová, pero el rey Ezequías trajo el pueblo de nuevo ante la presencia de Dios. Restauró muchas cosas. Se habían acabado los sacrificios, lo habían terminado, habían cogido el templo, lo habían cerrado, habían sacado todo lo de Jehová del templo, habían puesto los ídolos de Baal y dioses de Asura dentro del templo. Y cuando él llegó empezó a derribar todos los altares. Y limpió el templo. Limpió, santificó, trajo los levitas, trajo los sacerdotes. Oiga, qué bueno es Dios. El caso fue que puso ordenanza de nuevo. Así fue. ¿Quién me lee el segundo objetivo? Apreciar cómo adquieren fuerza y poder los humildes y obedientes. Apreciar. ¿Cómo adquieren Fuerza y poder. fuerza y poder. y poder los humildes y obedientes? Los humildes y los obedientes. Usted no se ha topado con gente que se creen que son tan poderosos. Se creen ser poderosos. Se la echan de todo. Y yo tengo. Y yo sí. Yo sé, pero están más muertos. Que no tienen nada. Tienen que decir que tienen porque no tienen nada. Dice que son fuertes porque saben que son débiles. Y andan por ahí sacando pecho. Yo sí. Conmigo nada. No obedecen a nadie. Y se cree que tienen fuerza. Pero la verdadera fuerza viene cuando tú obedeces a Dios. Ahí es la cosa. Y cuando tú te humillas delante de Dios. Porque el que se humilla, la palabra de Dios es clara. Dios lo enaltece. Pero el que se engrandece, Dios lo humilla.
Y andan por ahí, mire, yo he visto a muchos ministros que se creen ser el teólogo más grande y saben de la Biblia más que el Señor Jesucristo. Saben más que Pablo. Saben más que el Señor. Yo oí un ministro, yo sé que ustedes lo conocen, pero por eso no le voy a mencionar el nombre, en la televisión diciendo, check this out, brother, que el apóstol Pablo no sabe lo que está hablando. Que por eso Dios tuvo que darle a él el mensaje de la cruz. Porque el apóstol Pablo no entendió el mensaje de la cruz. Y que por eso hay muchos ministros que caen en desgracia. Porque no entienden el mensaje de la cruz. Pero Dios tuvo que venir en estos días y darle una nueva revelación a él del mensaje de la cruz, porque el apóstol Pablo no sabía lo que estaba diciendo, no entendía. Oiga, usted sabe que el apóstol Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Sí, señor. Usted sabe que casi todo lo que se sabe sobre la teología de la salvación está en los escritos de Pablo. Así mismo. Todo lo que sabemos después de la resurrección de Cristo, ¿dónde está? En los escritos de Pablo. ¿Y cómo usted va a decir que Pablo no sabe lo que estaba hablando? Entonces se cree ser el bien poderoso cuando lo dice. Y hombre fuerte. Y no hay quien le diga que no es así. Y tiene muchos libros. Y una cadena de televisión. Y muchos le siguen. Muchas ofrendas. Mucho poder. Pero no hay poder ahí. El verdadero poder y fuerza está cuando usted entiende que el Todopoderoso, el Soberano, el que todo lo sabe, lo omnisciente, es Dios. Así mismo. Y usted es nadie. Y usted tiene que someterse a la obediencia de Dios. Mucha gente que son líderes se creen que con su propia fuerza y su grandeza es que puede tener la victoria. Pero yo le voy a decir a usted que la victoria en el ministerio y en su vida y en todo lo que usted emprenda, ¿sabe dónde está? En usted humillarse delante de la presencia de Dios y obedecerlo a Él. Porque cuando usted se humilla delante de la mano poderosa de Dios, Dios se glorifica. Dios le da fuerza. Dios se glorifica, fíjese como dice la palabra del Señor, el apóstol hablando. En mi debilidad. No es mi fuerza. Si yo tuviera la fuerza, yo no necesito a Dios. Pero es en la fuerza de Dios que yo puedo ser victorioso. Porque Él se glorifica en mi debilidad, en su debilidad. Pero para hacer esto hay que estar humillados delante de Dios. Hay que estar sometidos a Dios, obedientes a su palabra. Si usted no es obediente a la palabra de Dios, y usted no se humilla, no espera la victoria, no espera la fuerza. Mucha gente trata de vencer con su propia fuerza. ¿Usted no ha visto esa gente? Que yo. Oh no, yo. Que venga esa persona con un demonio aquí para que vea como yo le pongo la mano y digo, ¡diablo! Te tengo bajo mis pies, el diablo riéndose. El diablo le dice como le digo a aquello, a Pablo conozco. Ahorita sí, pues aquí tienes tú. Le voy a decir alguna vez, mire, fíjese. Un familiar mío,
estaba poseído de un demonio. Entonces a ver, se le pegó un demonio. Y andaba riéndose y haciendo cosas, tirando cosas por la casa. Y otro de mi familiar se levantó. Mira, diablo, en el nombre de Jesús. Y fue para encima. Y le pegó la mano. Y él empezó a reírse. Y le dijo, mira, ¿quién eres tú? Si tú eres de los míos. Y el diablo cogió y le cayó encima. Bendito sea. Tuvieron que llamar al pastor que era mi papá. Bendito Dios. Todo el mundo le puso la mano al demonio. Y el demonio cayó encima de todo el mundo. Ay, Dios. Y llamaron a mi papá vino muy enfurecido. Digo, ustedes que sí que están débiles, no tienen fe, ustedes no tienen poder de Dios. Y mi papá vino enfurecido, mi papá. Y dijo, mira, diablo, en el nombre de te cae y te cae. Y cayó al piso, se cayó la boca y se acabó todo. No tuvo que pelear. Pero a ellos, como hablan mucha lengua, y siempre están viendo visiones. Y no son poderosos. Y se la echan de que hablan mucha lengua. Y profetizan y siempre ven visiones. Y cuando fueron a reprender el demonio se la vio en la calle y le cayó encima a todos ellos. Los tenían golpeados, tenían black and blue, moretones por donde quiera. No es su fuerza. Para adquirir la fuerza del Señor hay que estar sometido a Él en obediencia, Gloria a Dios. humillado. Así mismo. Pero en cuanto a la lengua, también la Biblia tiene su párrafo donde dice que el que habla en lengua y si nadie lo entiende, que se calle. ¿Sí? Pero también hay gente que habla en lengua porque son lenguas que se han inventado. La Biblia dice que está el diablo. La lengua. Sí. Por eso hay que escudriñar los espíritus, Sí, Señor. a ver si son de Dios. Sí. Sigamos, hermano. Sigamos. Dice aquí, ¿quién me lee? El próximo objetivo. Ejecutar cambios y romper contradicciones para servir a Dios. Ejecutar cambios y ejercer Y romper tradiciones para servir a y Dios. romper tradiciones para servir a Dios. ¿Cuántas de nuestras iglesias han de tradiciones? ¿No he visto eso? Hay tradiciones familiares que las familias practican, que algunas veces son bien antibíblicas. Y algunas de ellas tienen que ver también con prácticas espiritistas. Pero también hay tradiciones en las iglesias que el hombre se ha inventado, que también algunas veces lo que hacen es, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Impiden la bendición de Dios. ¿Usted ha notado eso? Hay costumbres en las iglesias que son tradicionales, que vienen cargando de años y años y años, pero no son bíblicas, sino que alguien se las inventó o alguien la trajo de otro sistema y la introducimos en la iglesia. Usted no lo ha visto. Y nosotros las practicamos como si fueran... Bueno, usted ha visto la unción del saco. ¿La unción de qué? Del saco. Del saco. Del saco. Del gabán. Oh, Dios del cielo. Ahora los ministros cogen los gabán, dicen que están llenos de unción. Y hacen una línea. Y empieza a pasar la gente. Yo empecé a darle carnatada. Ahí, bla, bla, bla. Y la gente empieza a caer en el piso.
Eso se practica porque lo vieron un evangelista años atrás hacerlo. Y empiezan a hacer costumbres que no sé dónde la sacaron, pero no son ni bíblicas. Esta semana vi la unción del imán. Pusieron un imán bien grande en el templo, así. Y ella evangelista, o él, yo no sé, me acuerdo quién es, es una mujer, se paró ahí y decía, pasa por aquí para que tú veas la unción del imán. Y cuando pasaba y llegaba así, ella hacía así, con las manos, y la persona empezó, y que se lo llevaban todo así, como que el imán estaba empujando. ¿Qué edificación tiene eso, hermano? Eso es un circo. Ay, Dios, pero bueno. ¿Qué? Digo, mire, eso ha permanecido, por ejemplo, lo de la ropa, porque la Biblia habla de una persona que estaba enfermo, y dice que el profeta le dijo, deme una ropa, y cogieron esa ropa y la llevaron del profeta, y entonces la devolvieron, se la pusieron y se sacó. Sí. Y de ahí es que viene esa cadena. Pero había propósito en eso. Oh, pero- Hubo sanidad. Claro que sí. Pero un saco que usted venga dándole pescosa a la gente con el No, saco hombre, no. para que se caiga en el piso, No. pero no hay nada que está pasando. Entonces también la unción del zapato, No, hombre, no. donde le caiga zapatazo a todo el mundo. El que me venga con eso me voy de una vez. Hay un ministro que está hablando Oh, claro. la unción, mire, fíjese, la unción del beso. Y el tipo se para y las mujeres hacen las mujeres hacen una línea y él empieza a besar a la mujer a lengua y largo ahí, a lengüetazo. Entonces dice que le está sacando los demonios. Pero no pone los hombres. Eso se ha corrompido demasiado. No ponen los hombres en la línea, solamente las mujeres. Eso está medio extraño, ¿verdad? Y entonces la gente ven eso, entonces lo van recogiendo y practicando y practicando y practicando. Yo diría que tiene que ser mutuamente varón y hembra, porque sacando el demonio que tú estás. Perdón, hermano. El demonio se saca con ayuno de oración Sí. y reprendiéndolo, no besando a nadie. Diga, hermano. Digo, eso es como en las iglesias que yo he oído ciertos profetas que aparecen profetizando prosperidad. Señor, si en una iglesia hay 100 personas y usted profetiza y alguno de ellos tiene que sacar, Dios bendecirlo con algo. Miren, entonces nosotros en nuestros hogares hay ciertas prácticas que vienen de la gente de los ancestros detrás, santiguar. Una gente hace, voy a hacer un baño para despojarme, eso no es de Dios. Esas son cosas de espiritismo. Eso usted tiene que dejarlo, usted tiene que echarlo para atrás. Son tradiciones que nosotros venimos cargando de años y años y años. Eso no es de Dios. Usted quiere una tradición, busque la tradición de la Biblia. Así mismo. Busque la tradición del Señor. Siga el ejemplo que el Señor nos dejó. La Biblia está llena de muchos ejemplos que nosotros podemos imitar. La tradición de la iglesia es la tradición que tiene la palabra de Dios. No lo que los hombres han inventado, porque nosotros hemos hecho las tradiciones más poderosas que la doctrina del Señor. Muchas cosas que practicamos son tradiciones de hombres que no tenemos bases bíblicas. Es que por eso, hermano, que nosotros los cristianos tenemos Biblia para que nadie nos diga cosas que no están en la Biblia. Por eso que el cristiano tiene que leer la palabra, leer la Biblia, fundamentarse en la palabra.
para cuando vengan esos casos, estar preparados para eso y decir, no, esto no es así, esto es antibíblico. Yo no creo en eso. Y es así. Al Señor hay que servirle como la palabra nos enseña. Seguro. Esa es nuestra tradición. Sí, es verdad. Entonces, hay muchos cristianos que no leen la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Hay que Dios. leer las escrituras. Porque si usted, mire, si usted no come diariamente, usted se pone anémico. Así. Así es la espiritualidad también. No es comer la palabra del Señor. El pensamiento central dice, de una espina, una rosa. Se cumple cuando de un padre malvado e idólatra siempre surge su hijo bueno y fiel a Dios. La máxima dice, de una espina, una rosa. Aquí los hispanos dicen, de tal palo tal astilla. ¿Verdad que sí? Pero aquí es diferente. Porque aquí de una espina, ¿sabe que la rosa tiene espina? Porque de la espina salen las rosas. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? No salió la otra espina para hincar. Salió algo bueno. Y trabaja de la otra manera también. Algunas veces de las rosas lo que sale son espinas. No se culpe. Mi madre salió mal a ella, pero los hijos salieron todas. No se culpe por lo que sus hijos hacen, como le dije antes. También el Señor da tres. No se culpe por lo que los hijos hacen. Así es. Porque usted no es responsable. Algunas veces usted puede ser la persona, ha sido el padre más malo del mundo y su hijo salió la cosa más buena. Porque aquí mismo vemos a ese, De eso es lo que está hablando aquí. este rey Ezequías. Viene de un padre terrible. Ujú. ¿Quién ve el texto audio? Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Son palabras de quién? El rey de Ezequías. De la rey Ezequías. Hizo pacto con Jehová. Es necesario hacer pacto con Jehová para que Jehová, entonces, mire, nos perdone. Para que su ira se mire. ¿Qué dice? La maravilla que Dios hizo con este hombre, la hizo con muy pocos reyes. Acá se había destruido el pueblo. El Señor. Acá lo apartó de Jehová más que otro rey. Imagínense que casi terminó con lo que fue la adoración. Ya no había adoración en Judá. Pero cuando viene Ezequías, arregló todo. Todo pueblo de Dios necesita un Ezequías para sacar a estos sinvergüenzas que andan por ahí cogiéndole el dinero a los hermanos. Oiga, cogiéndole el dinero a los hermanos y viviendo como reyes, haciendo su propia doctrina, su propio Dios, el dinero, sacando la verdadera adoración de la iglesia. Necesitamos Ezequías que restablezcan, y gracias a Dios que hay unos cuantos que el Señor tiene. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que Él ha puesto, que guían el pueblo de la manera correcta y hacen pacto con Jehová para que Jehová perdone el pueblo. Un verdadero líder, un pastor que Dios ha puesto en la congregación, ora por el pueblo para que Dios los perdone, para que ellos se humillen.
Pero cuando el pueblo se humilla, Dios escucha. Increíble. Yo quiero en esta mañana, porque la lección es tan extensa, yo quiero ir por todos estos versículos rápidamente para después entrar en algunos argumentos. Pero yo quiero que alguien me lea aquí en el expositor del primer versículo que está aquí en el 19, 21-19, hasta el 27. ¿Quién lo tiene? You want me to read it? Yeah, go ahead. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Fíjese, hermano, ¿usted leyó eso? ¿Usted oyó eso? Aquí lo que vemos que Acaz rechazó a Dios, y Acaz se entregó. Si usted hubiera leído el principio, como yo leí el capítulo completo, Acaz se entregó a los ídolos. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y la Biblia me dice que reinó 16 años en Jerusalén. Fueron 16 años, mas no hizo, dice la palabra de Dios, no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. No siguió el ejemplo de David su padre, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y usted sabe cuáles son los caminos de los reyes de Israel. Hizo imágenes fundidas, los baales. Quemó incienso, hermano. Abominación a Dios. Quemó incienso, mire, en los valles de los hijos de Hinón, dice la palabra de Dios. Y una cosa que hizo fue pasar sus hijos por el fuego. Terrible eso. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí. Y eso es conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Él no quería que ellos estuvieran ahí. Cuando llegaron ahí, él dijo que sacaran a todos ellos de ahí, porque él no quería que su pueblo se contaminara con estas prácticas. Pero así mismo sacrificó y quemó incienso en todos los lugares altos, en los collados y debajo de árbol frondoso. Vamos a una cosa. Él quemó hijos, o sus hijos los sacrificó. Ofrecido a los ídolos. Y mire, le voy a decir, esta estatua que está hablando aquí era una estatua grande y tenía unos brazos y unas manos abiertas así, mire. ¿Usted ve? Y ellos la prendían a fuego. Y eso se ponía colorado. Así mismo. Las manos coloradas. Y cuando se empezaba a brillar del calor y del fuego, ponían los niños en los brazos. Ay, Dios mío. Y los niños empezaban a gritar. Y ellos usaban los instrumentos y lo empezaban a tocar bien alto para poder ahogar el sonido, la gritería del niño, para no oírlo. Sí, el llanto de los hijos. Eso es una cosa terrible.
Terrible, terrible, terrible. That's crazy. Terrible. Oiga, ¿qué me dice a mí? Si este hombre era malvado o no. No hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Porque es terrible haciendo lo malo. Señor tenga misericordia. Bueno, Eso hoy lo dicen que esta nación, cuando hace los abortos, que está practicando lo mismo, hermano, sacrificando los hijos. Lo que pasa es que no lo están poniendo en la estatua, pero lo están matando. porque eso es matarlo, es la verdad. En esa parte yo estoy de acuerdo con Trump, que él dijo que no iba a apoyar eso. Pero esta es una vuelta que buscaba este país terrible. Miren, esto describe brevemente el reinado de tal vez el peor rey que vio Judá. Sí. Mientras que todos los reyes anteriores, miren, se quedaron cortos en una u otra cosa, pero Acaz simplemente se dice que no hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová y fue un rey bien malvado. Es tan terrible que ni siquiera lo enterraron en el sepulcro donde enterraban los reyes que hacían la... Sí, la voluntad de no Dios. lo quisieron. No, siempre hay que enterrarlo lejos, por allá. Y después dice, mire, que no hizo como su David su padre. No hizo como David su padre. Acaz tuvo muchos buenos ejemplos en David. Sí. Tuvo también muchos ejemplos en su padre, Jotán. Pero Acaz rechazó estos ejemplos y anduvo en su propio camino. Por eso yo le digo a usted que no importando que sus hijos hayan tomado el camino que quieren tomar, usted no es culpable. Porque ellos toman el camino que quieren. Pero dice la palabra que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Bueno, Teniendo un gran ejemplo en su padre, toma los ejemplos de los reyes de Israel. Es increíble. Algunas personas entendemos como nuestros hijos y gente que nosotros están bajo nuestro liderato, toman los caminos de lo que nosotros no los enseñamos ni en la iglesia ni en la casa. ¿Cómo es posible que usted críe a sus hijos o hay hermanos que han enseñado la palabra y están en la iglesia y de momento se apartan y se vuelven a la idolatría? Se meten al espiritismo. ¿Usted no ha visto eso? Gente que le han servido al Señor de momento se apartan. es terrible volver atrás. Algunas veces no lo entendemos, pero es así. Pero sabemos que cuando esto pasa, el castigo de Jehová es grande. Y no hay quien, mire, si usted no se arrepiente, no nos arrepentimos y no nos humillamos, viene juicio. Yo quiero decirle que Acaz no solo rechazó la herencia piadosa de David, él se entregó completamente a los caminos impíos de los reyes del norte. El reino del sur de Judá tuvo una mezcla de reyes que fueron piadosos y otros fueron impíos. Pero el rey del norte de Israel solo tuvo reyes impíos y acá siguió su ejemplo. ¿Qué hizo? Hizo alianza con el rey de Asiria
Y para poder él cobrar su favor, sacó los utensilios del templo, se lo entregó a rey Tiglat-Pileser, como dice la palabra de Dios, rompió los mobiliarios, lo sacó del templo, cerró las puertas, levantó altares, puso los dioses, los asirios adentro del templo de Jehová, cerró las puertas para que no pudiera haber adoración, completamente destruyó al pueblo y le quitó, le prohibió la adoración al Dios verdadero. Entonces, ¿quién estaba reinando ahí cuando usted le cierra la puerta a Dios? ¿Quién es que lo va a gobernar? Usted es el enemigo, que no lo conduce a nada bueno. Miren, el Señor, nuestro Dios, si usted no lo quiere, se echa para el lado. Pero hay que entender también que este pueblo Dios lo dejó por su pecado, que fuera tomado cautivo por los asirios, Así mismo. para castigarlo. Pero nunca los abandonó, No. porque era su pueblo y tenía pacto con él. Así había hecho pacto. Cuando Dios hace pacto, Dios cumple su pacto. Dios había hecho pacto desde con Abraham. Y esto era la descendencia de Abraham. Pero hizo tantas cosas malvadas el rey de Judá. Yo quiero decirle que Dios estaba mirando del cielo. Dios lo ve todo. Entonces, para no entrar mucho en ello, porque es demasiado extenso, hubieron alianzas aquí. Llegó el momento en que fueron llevados cautivos por los asirios. Ya Israel había sido tomada. Judá, casi todos los collados, todo estaba siendo invadido y también tomado por los asirios. Pero Jehová tenía planes. Llega el momento en que Acaz muere. ¿Y quién viene a ser rey? El hijo. Ezequías. Su hijo Ezequías. Ezequías vino a ser el rey. Miren, dice, y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. No lo querían, hermanos. ¿Dónde va a meterse veneno? Ni los ahí? muertos lo querían. Ni los Y muertos lo reinó en su querían. lugar Ezequías su hijo. Se muerto el cielo, Dios. Y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Sí, Señor. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y le dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad a la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Parece que entró Ezequías, pero entró, mire, fuerte. Entró fuerte. Vino a hacer un cambio. No, claro que sí. Y rápido llama al pueblo
a santificarse. Él entendía, mire, él entendía este concepto. Qué bueno es Jehová, que Él siempre tiene a alguien que venga, que Él pone, para que ponga todo en su lugar. Mire, en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, en el versículo 14, dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare. Ezequiel entendía que había que humillarse, que había que traer el pueblo al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Y Él puso en Dios de Israel su esperanza. Dios es grande. El rey Ezequías, Dios hizo muchos milagros a través de él. Pero quiero decirle que sobre todo la cualidad lo caracterizó porque era un hombre recto. Y quiero decir que debe ser la cualidad de cada cristiano hoy en día. Porque enseñó la fidelidad a Dios. Y es necesario que usted y yo tengamos la fidelidad a Dios. Serle fiel. Enseñar y obedecer las leyes que Dios pone en nuestros corazones. No vivir conforme a nuestro pensamiento. No vivir conforme a lo que nosotros creemos que es. Y en lo que nosotros, usando la palabra un poco fuerte, lo que a nosotros nos venga en gana. No. Dios ha estipulado de la manera que tenemos que vivir. Tenemos que tomar el ejemplo de este hombre. No seguir los ejemplos de acá. Lo primero que hizo el rey Ezequías fue poner todo en orden. Dice la palabra de Dios. Él dijo: oídme, levitas, santificaos la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sanaquerib, rey de los asirios, y invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortalecidas con la intención de conquistarla. Miren, vino, él santificó, volvió, limpió los altares, santificó al pueblo, mandó a buscar a los levitas, los sacerdotes, volvió a hacer la Pascua que no la estaban haciendo por muchos años. Había terminado la Pascua y no la celebraban como Moisés había dicho. Y vino y trajo y invitó también a los de Israel a compartir aquellos remanentes que todavía quedaban.
Porque ya, acuérdense, para allá, cuando estaba celebrando la Pascua, en estos tiempos ya Israel estaba bajo el control de los asirios. Pero él llama al remanente que queda. Y ellos vienen a santificarse. Muchos de ellos no conocían cómo hacerlo ya. Ya se habían olvidado. Imagínate, 20 y pico de años. No se ve, porque mire, no había hecho tanto, no habían hecho tantas cosas correctas. Se habían desviado del camino por la culpa de lo que pasó con el hijo de Salomón. Y que cuando se dividió el reino y empezaron a dividirse el reino sur y el norte. Pero él restituyó, sacó los ídolos de Baal y del dios azul del templo. Hay cosas que nosotros tenemos que sacar en nuestra adoración, de tantas cosas que han metido en nuestra adoración. Esta nación se ha alejado del Señor. Mire el día de hoy. Hoy es el día que están allá en Manhattan haciendo una parada de los homosexuales. Una nación como esta, que nuestros principios fueron bíblicos, ahora se ha alejado tanto y a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Hay pastores homosexuales, hay iglesias homosexuales. El pueblo necesita arrepentirse. Sí, señor. Necesitamos santificar el pueblo de Dios. Necesitamos entrar y romper todos esos altares inmundos, paganos, que han metido en nuestra adoración. Iglesias evangélicas ahora que permiten la homosexualidad. Evangélicas. Increíble. Hay un gran ministro que muchos de nosotros lo seguíamos y ha escribido muchos libros, pero porque una muchacha lesbiana artista le reclamó por tener un comentario en su página del internet que no permitía homosexuales en su congregación participar. Ella se sentó con él a hablar y de repente él quitó ese comentario del internet y cambió su manera de pensar. Y él dice que son bienvenidos. Está bien, nosotros no podemos decir que no sean bienvenidos, porque este es el pueblo de Dios. Y este lugar donde tienen que venir y lo invitamos a todos. Pero debamos decir la verdad. Que Cristo tiene liberación para su vida. Amén, gloria a Dios. No podemos quedarnos con la verdad callada. Tenemos que santificar al pueblo. Tenemos que decirle la verdad. Tenemos que quebrantar esos lugares altos. Dios nos ha llamado a santificar al pueblo. Tenemos que tomar el ejemplo del rey Ezequías. Dios ha puesto pastores hoy en día en las iglesias para corregir al pueblo, porque mucha gente han entrado y han desacrado las iglesias. Tantos cultos en la televisión, evangelistas hablando disparate, diciéndole al mundo que no importa lo que usted haga, que el Señor lo va a salvar. Uno le preguntaron quién va a ir al infierno, que si los homosexuales van al infierno, que si los mentirosos o los adultos van al infierno, o van al cielo. Dijo que van al cielo. La Biblia dice
que los adúlteros, los fornicarios. Y tienen la lista. Los que se echan con los hombres, los feminados, todo. Tendrán su parte ¿dónde? En el infierno. No que nosotros nos alegremos, porque nosotros queremos que todo el mundo sea salvo. Pero tenemos que predicarle y tenemos que orarle al Señor para que sea restaurada nuestra fe, sea restaurada su fe. Necesitamos hablar, ser la voz de Dios en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y le voy a decir que el rey Ezequías hizo todo esto y restableció la adoración en Judá. Y después que hizo todo esto, para que usted vea que nadie está exento de las pruebas, mire, vino Senaquerib de los asirios, Rey de los asirios. el rey de los asirios, y invadió a Judá y la acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Fíjese, clamaron. Cuando viene el problema y la prueba, usted tiene que clamar. A Dios, y él lo oyó. Y no solamente que lo oyó, mire, él usó también, como hablamos la semana pasada, él le dijo, está quieto, mire, que hay más con nosotros. Sí, Señor. Ellos tienen brazos, manos de carne, pero nosotros tenemos los brazos de Jehová. Amén. Y oraron. Y cuando oraron, el Señor se glorificó. Mire. Dice que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes con el campamento del rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Sí, Señor. Los 12. Fíjense bien, Dios nada más le mandó un solo muchachito de los de él. Uno solo. Y ese solo mató, óiganse bien, a 100 y pico de miles soldados asirios. Ese solo ángel en una noche. Nosotros estamos diciendo, y toda esta lección nos enseña una cosa, es que Dios siempre trabaja con lo poquito. Porque para que usted vea quién es quién, que Dios es el Dios Todopoderoso. Perdón, hay una frase que menciona cuando estaba haciendo esa oración en la Biblia que dice, y clama al Señor, y él manda a buscar al profeta y le dice que la que está de parto no puede dar, los hijos son tan grandes y no puede dar a luz. Los hijos están por nacer y no puede dar a luz. Es decir, que su ejército era muy pequeño para el ejército sirio que necesitaba. Entonces clamaron a Dios y Dios le oyó la oración, sí. Le mandó ese ángel y eliminó a todos los soldados. Jehová siempre, mire, con lo poquito. Y uno solo, nada más le mandó uno solo. Dice, Dios no necesita hacer muchas cosas, le mandó uno, son muchos solo muchachos de los Te mandaba mal. Dios es así, hermano. Dios es así. Un solo ángel nada más. Dios no necesita, mire. Los ángeles tienen fuerza. Y entonces fíjense que el papá
rey se fue, que estaba de paparrón, se cogió para su pueblo y allá los hijos lo lincharon. Estaban en el templo de él de adoración, los propios hijos, ahí fue listo. Mire, Listo. mire la palabra de Ezequiel, mire, dice, ahí en Segunda Crónicas, en el capítulo 32, en el versículo 7 a 8 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y ahí el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequiel, del rey de Judá. Mire, oraron, aprenda eso. Sí. Como la semana pasada, cuando venga todo esto contra usted, póngase a orar. Seguro que sí. Eso es lo que hay que hacer. Que la mano de Jehová Fuertemente una es vez. suficiente. Amén, gloria a Dios. Pues mire, tomemos el ejemplo de Ezequías Santo. y no el ejemplo de Acaz. No se va. Acaz fue muy perverso. Líbranos, Señor. Ladrón también él fue. Mire, ¿qué no fue él? Pero sigamos el ejemplo de Ezequías. Ese hombre. Busquemos siempre cómo corregir lo malo. Busquemos siempre cómo santificar y santificar al pueblo. Amén, Y gloria. obedecer a Jehová y clamar a Él. Amén. Porque solamente así usted y yo tendremos la victoria. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta? No, está todo. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Hicimos comentarios. Ya hicimos los Esto es una clase para que el que tiene poca fe le pida a Dios que le aumente la fe y esperar en Dios. Así como hizo el rey Ezequías, ellos oraron, pero fíjense bien, Ezequías buscó el profeta. Venga, vamos a orar, y oraron por esa petición y Dios lo oyó. Y Dios lo sacó de una vez, porque usted sabe lo que era un pueblo pequeño como estaba Israel, con una invasión de un ejército grandísimo como ese, de ese rey de Asiria. Era terrible la muerte que iba a haber allí. Lamentablemente el rey Ezequías, después de tantas cosas y tanta victoria, llegó el momento en que le trajo palabra al profeta que siempre iba a morir. Y él clamó y Dios le añadió 15 años más de vida, pero quiero decir que mejor se hubiera muerto. Porque esos 15 años que se le añadieron, en eso él se empezó a alejar y a engrandecerse, Otra vez, hermano. a apartarse, y de ahí salió su hijo Manasés, que fue otro de los peores reyes de Judá. Dios está tratando de liberarlo, pero él no quiso, él quiso que el Señor le diera más vida, y como el Señor pues, él siguió orando, Dios le contestó algunas veces, Dios contesta, pero no es lo mejor. ¿Entiendes? Pero eso es otra historia. Nosotros nos concentramos hoy en que Ezequiel hizo lo correcto delante de Dios, y nosotros también tenemos que hacer igual. Amén. Amén. Que nos Dios ayude. te bendiga, Dios te guarde. Amén. Dios nos ayude. Vamos a orar.